Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola, bienvenidos a la radio World's Last Change. Soy su anfitrión, Luis García. Yo soy Pedro Merino, gracias por sintonizar. Te voy a contar algo chistoso y peculiar de mi esposa. Le encanta recibir cartas. Bueno, no creo que eso sea chistoso. Es agradable de vez en cuando recibir otra cosa que las cuentas o promociones. Claro, y no le importa que sea un email. Mejor aún, una tarjeta o larga carta. Así que intento darle esto. Le dejo una nota donde sé que la encontrará. Cuando tengo que estar lejos, siempre trato de enviarle una carta o una postal. Pero mensajes de texto, ahora estos mensajes no son suficientes. Ella no quiere estos textos. Ella quiere lo que llamamos una verdadera carta. Si le envío un texto, no cuenta. Bueno, por mi lado es lo opuesto. Un texto es más rápido, es más eficiente. Pero envíame a mí una carta y la escritura es muy desordenada. Incluso si esa máquina me pone la carga de responderla por educación. Los mensajes de texto son mucho más fáciles. Yo estoy de acuerdo. Bueno, el otro día ella buscaba en un cofre viejo cartas de la familia que su abuela le había dejado cuando falleció. En ese tiempo estaba muy sentida y solo lo guarda hasta poder estar con fuerzas para verlas. ¿Algo interesante en el cofre? Oh, sí. Había un manojo de cartas que sus bisabuelos habían intercambiado durante la Segunda Guerra Mundial. Habían unos cortados de periódicos borrosos, hasta unas antiguas cartas de los 1800 de la familia. Estoy seguro que esos eran bien interesantes. Oh, seguro, había uno que era realmente hilarante. Al parecer, un antepasado había dejado su hogar para buscar fortuna en el otro lado y le escribía a sus padres. Hizo comentarios de no saber si los volvería a ver, puesto que lo describía como teniendo un pie en la tumba. ¿En serio dijo eso? No estoy jugando, y el asunto es que, dado que no conocemos a este tipo, no tenemos ni idea de si estaba bromeando o hablando en serio. Pero esto me lleva a mi punto. Las cartas pueden transmitir mucha información. Debido a que no se puede oír el tono vocal en una carta, nos queda solo el significado superficial de las palabras. Y cuando conocemos la escriba, generalmente es suficiente. Podemos saber si está bromeando según nuestro conocimiento de su carácter. Hoy quiero que compartas con nosotros acerca de las cartas a la Iglesia en Revelaciones, específicamente las cartas a Filadelfia y a la Odisea. Claro, bien, como hemos dicho antes, la profecía es el regalo de Yahuwah para la última generación. Nos da información de los eventos importantes, cosas que debemos saber para permanecer firmes a través de los últimos días. Las cartas a las iglesias son un poco diferentes. Son proféticas, pero al mismo tiempo contienen un mensaje personal para cada creyente de forma individual. Justamente es esto lo que quiero oír hoy. Antes que entremos en el tema, solo quiero una rápida explicación para nuestros oyentes primerizos. Pedro recién mencionó a Yahuwah. Si esta es su primera vez sintonizando, escucharán este nombre varias veces. En World's Last Change preferimos utilizar el nombre personal de Dios, el cual es Yah o Yahuwah. El título Dios se puede referir a un número de dioses, así que preferimos ser más precisos y usar su nombre personal. Y el nombre del Hijo es muy similar, es Yahushua. Bien, entonces las iglesias, ¿por qué dices que son ambas proféticas y que contienen mensajes personales para cada creyente de forma individual? Los mensajes a las 7 iglesias en Revelaciones 2 y 3 eran cartas dirigidas a las iglesias existentes en los tiempos de Juan cuando escribió la Revelación. Eran mensajes de Yahuwah a los creyentes de cada iglesia, y cada iglesia tiene su propio y único carácter, revelando varias fuerzas y debilidades. También son proféticas. El carácter de cada iglesia es reflexivo de diferentes periodos en la historia de la iglesia cristiana. He oído que también son representantes de la vida espiritual individual. Te estás adelantando un poco aquí, pero tienes razón. Lo son. Las características de las 7 iglesias originales son un reflejo de diferentes periodos de la historia de la iglesia.
También reflejan crecimiento en la vida espiritual del individuo. Siempre hay lecciones que aprender por aquellos que poseen visualidad espiritual. Exacto. Aunque de los 7 mensajes, los mensajes a Filadelfia, la sexta iglesia, y la Odisea, la séptima iglesia, son las más importantes para los cristianos de hoy, porque son específicamente diseñadas para la última generación. También son inusuales puesto que Filadelfia no recibió correcciones o amonestación, recibieron solo alabanzas. Por lo contrario, los laodicenses no recibieron ninguna alabanza, su condición espiritual fue tan deplorable que solo se dio la denuncia más directa. Esto dice algo, porque Yahuwah siempre es compasivo. Como dijo David, él se acuerda que somos polvo. Isaías predijo del Salvador: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Yahushua siempre buscó levantar y animar a otros. Sí, pero no olvidemos la otra parte del versículo. Dice, él sacará el juicio verdad. Él siempre dijo la verdad en amor, pero aún dijo la verdad cuando la verdad era necesaria. Echemos un vistazo primero a Filadelfia. Puedes leerla, está en Revelaciones 3. Veamos, nos dice: el ángel de la iglesia en Filadelfia escribe: yo conozco tus obras. He aquí he dado la puerta abierta delante de ti, y ninguna la puede cerrar. Porque tienes algo de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. He aquí, que yo vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Voy a interrumpirte por un momento. Filadelfia fue un cruce importante en el camino. Fueron los únicos colocados para pregonar el Evangelio, y lo hicieron. Más que ninguna otra iglesia, ellos reflejaban el carácter de Yah. Como tales, se les fue dado algunas recompensas muy especiales. Filadelfia, en realidad, recibió 6 recompensas. ¿Leamos? Bien, la primera es: ¿por qué has guardado la palabra de mi paciencia? Yo te guardaré de la hora de la tentación, que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Después nos dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, y sobre él escribiré mi nombre. Por lo tanto, por su rendición completa, por las hermosas formas que honraron allá, Filadelfia es recompensada enriquecidamente. Pero quiero dialogar acerca de 2 recompensas en particular. La primera es: los vencedores serán hechos pilares en el templo de Yah. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tengo que decir Pedro suena algo raro? Algo así, sí, pero verás. Filadelfia fue edificada en un área muy propensa a terremotos. Las medidas que estos arquitectos ancestros tomaron para hacer sus templos a prueba de terremotos son extraordinarias. Cuando edificaban un templo, los cimientos eran extendidos en camas de carbón, que eran cubiertas con mantos de lana. Esto permitía que la estructura entera flotase sobre la tierra, como una balsa. Los bloques de piedra eran unidas con abrazaderas de metal, una vez más permitiendo algo de movimiento. Eso es ingenioso. Sí, en realidad así fue. Yo he visto fotos de los pilares antiguos a través de Geoturquía que el día de hoy aún están de pie, pero no tenía ni idea del proceso involucrado para hacerlos tan fuertes y seguros. Obviamente, una persona común no podría cumplir con los costos para edificar sus hogares y negocios de esa forma. Por lo tanto, el templo era la estructura más segura de la ciudad. Así, una promesa para hacer a un pilar en el templo de Yahuwah, como recompensa por la fe, en realidad es una promesa de seguridad. Lo has entendido, es una hermosa promesa. Y estos pilares a menudo eran inscritos con dedicatorios. Y eso es precisamente lo que se le promete también al vencedor. Ella será inscrito con el nombre de Yahuwah, el nombre de la ciudad de Yahuwah, la Nueva Jerusalén, y el nombre de Yahushua también. Es hermoso, han permanecido fieles, entonces ahora son de Yah, pero aún hay... Dice que los vencedores será dado un nuevo nombre. ¿Nos puedes decir más acerca de esto? ¿Cuál es el significado de esto? Bien, una vez más miremos en la historia. Me gusta el nombre Filadelfia, significa la ciudad de la hermandad amorosa, pero la ciudad fue renombrada 2 veces en el primer siglo. Eso parece extraño. ¿Por qué fue cambiado? Fue en el 17 después de Cristo, hubo un terremoto devastador en el área. Tiberio César financió esfuerzos de restauración, entonces cambiaron el nombre a Neocaesarea, o la nueva ciudad de César, en su honor. La segunda vez que se cambió el nombre ocurrió tras otra catástrofe. Esta vez fue el emperador, Vespasiano, quien envió asistencia financiera. El punto es, el cambio de nombre ocurrió para honrar y demostrar gratitud a quien prestó la asistencia. Ok. Puedo ver cómo los vencedores serán inscritos con el nombre de Yahuwah porque él les ha dado asistencia, pero
¿Por qué cambiar sus nombres propios como si ellos hubiesen prestado asistencia? No tiene sentido. Ah, claro que sí, ellos han rendido asistencia a Yahuwah. ¿Cómo? ¿Por qué no lo estoy viendo? Creo que uno puede decir que han cooperado con las agencias celestiales como testigos, pero... Bueno, ¿por qué dices que ayudaron allá? Existe más de una definición de la palabra testigos. La primera es uno que puede dar un testimonio del registro de algo que ha presenciado. Entonces, esta definición, uno quien suministra evidencia. Sí, y finalmente algo que sirve como evidencia. Los vencedores son todo lo ya indicado. Si, como los has destacado, comparten con otros lo que han visto y experimentado por sí mismos de la voluntad de Yahuwah. En esto muestran evidencia, ellos son un testigo. Pero más allá que esto, la transformación de sus propias vidas, de pecadores a vencedores, con la ley de Yahuwah en sus corazones, cuál es dentro y de sí mismo el grandioso testimonio de todo infinito amor y poder de Yahuwah. Ellos aman mucho, porque se les ha perdonado mucho. Estás diciendo que esto es lo que causa que ellos reflejen la imagen de Yahuwah. Exacto, ellos reflejan la imagen divina a un grado no alcanzado por ninguna otra iglesia. Y es así como le han rendido asistencia. Es por eso que son dados un nuevo nombre. Han confiado lo suficiente en él para hacer una rendición completa. Entonces, mediante ellos, él pudo demostrar su amor y perdón, su poder y fortaleza para transformar las vidas. No se vayan, amigos. Cuando regresemos, Pedro nos va a dialogar acerca de la séptima iglesia, la Odisea. ¿Y por qué no debes quedarte en esta iglesia? Sí, yo quiero oír eso. Ya volvemos. ¿Tienes problemas que no sabes cómo resolverlos? ¿Está confuso, no sabe qué hacer? El Padre tiene la solución para todos tus problemas. Oye, el mundo ha llegado a su fin. Nuevas situaciones se levantarán, cuales requieren que tengas más sabiduría, que ni tú ni nadie tiene. Así que aclame las promesas. Las promesas son el don de Yahuwah para ti. Puedes descargarlas todas seguramente sobre ellas porque son la palabra de Yah. Y la palabra Yah contiene el poder para hacer lo que dice. Lea las grandes y preciosas promesas hoy en worldslastchance.com/español. Sea levantado sabiendo que el Padre está en control. Busque en www.worldslastchance.com/español. Visítenos hoy. Y estamos de vuelta. Hoy estamos hablando acerca de las cartas, específicamente las cartas de Yah y a las 7 iglesias de revelaciones, cuales también son simbólicas a las 7 diferentes épocas de la era del cristianismo y hoy, por lo tanto, son mensajes para el creyente de forma individual. Anteriormente, Pedro nos decía cómo los mensajes a Filadelfia. La amorosa Iglesia de la Hermandad. Sí, su mensaje es inusual, puesto que no contenía amonestaciones ni correcciones, solo recomendaciones para la fe. Y esto nos lleva a la Odisea. La Odisea es totalmente un caldero de diferentes peces. Varias otras iglesias recibieron ambos, elogio y corrección. La Odisea, sin embargo, recibe solo corrección. Y cuando lo lees, hay que admitir, suena bastante severo. Ok, espera un segundo, permíteme leerlo para que sepamos de qué estamos hablando. Aquí dice: a la iglesia de la Odisea escribe: estas cosas dice los fieles y verdadero testigo, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Porque ni eres tibio, y ni frío ni caliente, te vomitaré fuera de mi boca. Porque dices soy rico, y aumentando de bienes nada necesito, y no sabes que eres miserable, y pobre, y ciego, desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro moldeado en fuego, para que seas rico, y ropas blancas, para que seas cubierto, para que la vergüenza de tu desnudo no aparezca, y unge tus ojos un colirio, para que puedas ver. Por muchos que yo ame, yo reprendo y castigo.
Sed ferviente entonces y arrepiéntete. Me gusta ese último versículo, porque tienes razón, es algo severo. Y aún no es dicho en amor, están en peligro, Él les apunta a su estado porque Él les ama. Entonces, básicamente, estos solo son de espíritu orgulloso cuando no tienen razón de serlo. Sí, pero no hay ningún solo en esto. El efecto de ese espíritu orgulloso es tan espiritualmente dañino que es muy peligroso. El mensaje de Yahuwah a la Odisea es como una madre tierna que grita «detente» para prevenir que su hijo corra hacia un auto. Es la última zanja, un esfuerzo por despertarlos, para salvarlos del peligro inminente. Me acuerdo que para una clase en la universidad, estudiando el área Alzada, la Odisea histórica fue dedicada al sur de unas fuentes termales y al norte de abundantes fuentes de agua fría, las cuales se enturbaron hacia las ciudades. Literalmente agua fría y caliente corría. Bueno, realmente no. Las fuentes termales no eran aguas aptas para beber y al momento de llegar a la ciudad, por suerte, llegaba tibia. Lo asombroso de esta antigua ciudad, como fue descrito, en realidad era una ciudad enriquecida. De hecho, la Odisea era tan rica que después del terremoto del 60 después de Cristo, que devastó muchas ciudades del Asia, la Odisea fue la única en rechazar la oferta de asistencia financiera de Roma. Así de ricos eran. Wow, definitivamente una ilustración que apunta a la cristiandad de la última generación. Más que ninguna otra generación, los cristianos de hoy tienen más luz. Cada iglesia dentro del protestantismo ha sido bendecido con más luz de lo que tenían los cristianos durante la Edad Oscura. Hasta la Iglesia Romana Católica, a pesar de sus tradiciones aferradas, tienen más luz ahora de la que tuvo cuando fue Martin Luther. Pero todo eso es bueno. ¿Cómo puede ser que tener más luz sea malo? Luz creciente necesita devoción creciente y fidelidad. ¿Pero ha sucedido esto? No, en realidad no. Los cristianos de hoy, con toda su luz creciente, en realidad son menos devotos de lo que fueron a las alturas de la Inquisición española. Son complacientes. Estos saben que tienen más conocimiento y aún se sienten espiritualmente superiores. Ellos hablan y hablan, pero no caminan según el camino. Exacto, estos apuntan de cuanto más saben hoy, pero por el mismo hecho de que tienen más luz, esto confirma su sentido de superioridad. Incluso oirás el sermón ocasional advirtiendo a los miembros de la iglesia que no sean tibios, y la gente se sienta ahí moviendo sus cabezas, aceptando ser tibios, y por ese mismo acto de reconocimiento se consideran a sí mismos ser mejor que otros que no admiten ser laodicenses. Wow, puedo ver esto. De hecho, yo mismo he caído en esto. Una vez oí a un hombre decir, bueno, yo no creo ser laodicense, me siento muy bien conmigo mismo. Mi esposa y yo nos miramos choqueados. Este tipo cumple con la descripción laodicense perfectamente. Por lo tanto, por nuestro propio sentido de superioridad para él, nosotros también. No lo habíamos realizado. Y esa ceguera espiritual es parte de la condición laodicense. Ellos dicen, somos ricos y abundantes de todo lo bueno, y sin necesidad de nada. Y no ven los miserables, pobres, ciegos y desnudos, y necesitados de todo. El asunto es que la iglesia de la Odisea representa a todas las iglesias cristianas de hoy. No hay ninguna denominación u organización exenta, porque cada una posee más luz que las generaciones previas. Cada una levanta orgullo de la luz que tienen. No buscan por más verdad, están satisfechos. Aquí hay otro peligro, que creo debemos revelar. Cuando estás convencido de que eres espiritualmente rico, de que no estás en necesidad de nada porque ya lo sabes todo, esto crea una expectación que todo lo demás, todo lo que no tienes por defecto, es errado. Tienes razón, Luis. Esto es un punto excelente y me alegro que lo hayas mencionado. Todas las denominaciones cristianas hoy son laodicenses porque todas, cada una en un área u otra, ha rechazado la verdad y refrutan aún la luz creciente. Misericordiosamente el Salvador tiene el remedio. ¿Te acuerdas de lo que Él ofrece? Oro juzgado en el fuego. Lo cual es la fe toda triunfante del Salvador mismo. Y las blancas vestimentas. estas representan la rectitud de Yahushua. ¿Qué más? ¿Ungüento para tus ojos? Sí, los laodicenses son ciegos, no ven su necesidad propia y ciertamente no perciben el peligro en que se encuentran. El ungüento para los ojos es un regalo tremendo porque es el discernimiento espiritual necesario para percibir claramente la verdad del error en estos últimos días. Todo lo que necesitamos, Él os dará. La iglesia de la Odisea no posee cualidades de restauración o características. Cuando los laodicenses se arrepienten de su orgullo espiritual y de su satisfacción propia, experimentaron una transformación maravillosa y se convierten en miembros de Filadelfia, la iglesia que perfectamente más refleja la imagen divina. En este acto de salir de la Odisea y unirse a Filadelfia, se pone en marcha la separación de la última generación. Ningún otro grupo de gente ha sido jamás llamado a apartarse libres de su energía espiritual y de los lazos que les ata la familia y amistades a ese extremo. Esto es exactamente lo que dice Revelaciones 18. Salgan de ella, pueblo mío. O, como lo traduce la Biblia de Ginebra, sal fuera de ella.
Todo laodicense arrepentido obedecerá. Y al hacerlo, harán lo que ningún otro grupo jamás ha hecho antes. En verdad, seguirán al Cordero donde quiera que él vaya, incluso si esto significa salir fuera de las iglesias que han conocido toda su vida. Y esto es duro en realidad. Podemos ver cómo habrá gente que no querrán hacer esto. Es de la naturaleza humana desear afirmación de pertenecer a un grupo de gente que creen lo mismo que tú. Tienes razón, pero para aquellos que obedecen, las recompensas son incomprensibles. El apóstol Pablo escribió: ningún ojo no ha visto, ni oído, ni escuchado tampoco ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Yahuwá ha preparado para aquellos que le aman. Obviamente esta promesa será cumplida para todos los restaurados, pero da alcance al cumplimiento máximo para el remanente que sale fuera de la Odisea y se transforma en la imagen divina, una sea la amorosa iglesia de la hermandad. Bueno, son las mismas 6 que se les ha dado a Filadelfia, ¿no es así? Me refiero que se une a la iglesia de Filadelfia, entonces como filadelfios se les otorga esas recompensas. No, acuérdate, este grupo fue originalmente de la Odisea. Ahora, aquí el punto fascinante muchos no saben. John Paulien es un profesor que estudió profundamente el libro de Revelaciones por muchos años. Él descubrió que las 7 iglesias tienen recompensas únicas. La iglesia de Efesios, la primera iglesia, tiene una recompensa. La segunda iglesia, Esmirnio, tiene 2 recompensas. Tirara, la tercera, tiene 3 recompensas. Y así sucesivamente, en adelante. Filadelfia, como hemos registrado, tiene 6 recompensas. No es tan obvio en el español, pero la construcción gramática en el griego lo hace muy claro. Pero observando en Revelaciones 3, yo no veo 7 recompensas listadas para la Odisea. Exacto, eso es lo que tiene, lo que es tan fascinante es exactamente eso. Si se le da 7 recompensas en total, las primeras 6 si se les da cuando se unen a Filadelfia, las 6 recompensas dadas a Filadelfia. Pero para aquellos quienes se arrepienten de su condición en la Odisea, hay una recompensa más, y lo abarca todo. Leamos el versículo 21 para los oyentes. Revelaciones 3:21, ok. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. Increíble. ¿No es así? Sentarse con Yahushua en su trono, eso es lo que se ofrece aquí. Ahora, no debemos exagerar lo literal aquí. No se está hablando de una inmensa silla de la cual tomamos turno al sentarnos. Estamos hablando de un estatus aquí, una posición en el trono, compartiendo ese estatus con el único hijo ungido de Yahuwá. Si tienes esto, lo tienes todo. ¿Qué más podrás querer o necesitar jamás? La parábola del esposo, quien recompensa a los obreros de la hora 11, mucho más allá que los anteriores, están así. Nos recordamos la explicación de Yahushua. Entonces los últimos serán los primeros y los primeros últimos, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. En un sentido, la última generación honra a Yahuwá mucho más que ninguna otra lo haya hecho jamás. La razón es simple. Son la última generación, la más lejana desde Adán. Han heredado 6.000 años de tendencias malévolas acumuladas. Y aún, mediante la fe en el Salvador y rendición completa, estos son vencedores. El poder remediante del divino amor divino es demostrado en sus vidas y en su salvación más que en ninguna previa generación. En realidad lo es, y por eso son ellos los testigos de Yahuwá. Como la última generación, los laodicenses tuvieron la acumulada verdad de los últimos 6.000 años, pero esto solo los hizo orgullosos de espíritu, distintos a las previas generaciones. Su caso era casi sin esperanza, pero con Yahushua siempre hay esperanza. Mediante su poder, su fortaleza y su amor, aquellos quienes se arrepintieron fueron dados aún más luz, dando a ver los errores de los cuales se aferraron en ignorancia. Los vencedores de la Odisea se humillan a sí mismos, se arrepienten y en el hecho colocan en silencio las acusaciones de Satanás, hechas en contra de la ley de Yahuwá como nunca pudo ninguna otra previa generación. A través de la eternidad, ellos son la exhibición A. Revelan el amoroso poder del remediante. En adición a las 6 recompensas dadas a los de Filadelfia, son garantizados una posición en el trono de Yahushua. Y todo porque, como los últimos, lo peor de lo peor, honró a Yahuwá mucho más cuando, a pesar de sus debilidades, cegueras y depravada herencia, se volvieron al Salvador y mediante la fe en él, le permiten a él inscribirle su ley en sus corazones. Es un alentador, pero un mensaje muy solemne al mismo tiempo. Los laodicenses entenderán mejor que nadie más, las profundidades de donde el amoroso amor los llamó. Es una demostración inaudita del amor divino y del poder para levantar a las personas de la última generación, hundidas en el pecado, el de sentarse en el trono del universo con el Salvador mismo. Este es el futuro ofrecido a cada uno de nosotros. Ahora mismo. No podrás ver tu verdadera condición porque como laodicense serás ciego, pero acepta la palabra de aquel quien no puede mentir, acéptalo mediante la fe. Entonces por fe estire sus manos para alcanzarlas de él.
una eternidad de alegría, felicidad y honor indecible espera a todo quien humildemente acepte la denuncia de su verdadera condición espiritual, se arrepientan y entren en la Iglesia amorosa de la Hermandad de Filadelfia. Estás escuchando la radio WLC en WBCQ a 9330 kHz en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto regreso del Salvador. Una de las más horrendas experiencias que alguien jamás puede pasar es el perder a alguien en la muerte. Simplemente no existen palabras para describir el sentido de la pérdida, dolor, culpa, lamento, soledad. Para golpear más el problema está la incertidumbre que muchos sienten, no sabiendo qué pasa después de la muerte. Otros se preocupan que un amado vuela a su alrededor, velando todo lo que hacen. Yahuwah no nos ha dejado en la ignorancia acerca de qué es lo que sucede al morir y la verdad es muy confortante. Si está interesado en aprender qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la muerte, vea el vídeo Descanse en paz en worldlastchance.com/español o busque los artículos si prefiere leerlo, descargarlo o bien compartirlo. Bienvenidos a nuestro correo diario. Hemos estado hablando acerca de las cartas hoy, y a mí me gusta leer los emails y mensajes que nos llegan de nuestros oyentes de todo el mundo. Nos hace sentir conectados, ¿no es así? En realidad así es, y también provocan el pensamiento. Me pone a discernir las cosas. Bien, entonces, nuestro primer mensaje hoy fue enviado por email a nuestro sitio web. Viene de parte de Dinesa. Dinesa es Singapur. Ella nos dice: estimados en World Life Change, oigo mucha discordia entre los cristianos de qué son los pactos en el Antiguo versus el Nuevo en la Biblia. ¿Pueden resumir esto? ¿Qué son y cuál es el asunto? Gracias por escribir. Me alegro que hayas preguntado esto porque tienes razón. Es un asunto que puede ser confuso, particularmente porque hay muchas ideas incorrectas acerca sobre cuál era el antiguo pacto. Entonces, antes de que sigas adelante, Pedro,
Quiero clarificar que precisamente es un pacto. En realidad es una palabra antigua que no usamos casi. Un pacto es un acuerdo vinculante, un contrato legal entre dos partes. Buen punto, gracias Luis. La Biblia habla de un número de pactos. Tenemos el pacto entre Boaz y el pariente cercano por la mano de Ruth. Tienes otros pactos o acuerdos. Los pactos de los que se refiere Dinesa, sin embargo, son diferentes, puesto que son un pacto entre Yahuwah y cada alma individual. ¿Qué son precisamente estos pactos? Tienen que ver con nuestra redención. Y sí, son pactos legalmente obligatorios vinculantes. Y es aquí donde sale la controversia y el malentendido. ¿A qué te refieres? Leamos, se encuentra en Éxodo 19. ¿Puedes leerlos los versículos 5 y 6? Claro. Bien, Yahuwah está hablando aquí. Él dice, ahora entonces, si obedeces mi voz en hechos y guardas mi pacto, entonces serán un tesoro peculiar para mí sobre todas las gentes, porque toda la tierra es mía, y serán para mí un reino de sacerdocio y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás al pueblo de Israel. Este es el pacto del acuerdo. Ya dice, si haces esto, entonces esto es lo que recibirás de vuelta. Obedece y prospera, desobedece y cosecha consecuencias. Lo mismo es para la salvación. Obedece y vive, desobedece y muere. Entonces, este es el antiguo pacto. ¿Cuál es el nuevo? En realidad es el mismo que el antiguo. Los términos de la salvación nunca cambiaron. Obedece y vive, desobedece y muere. La diferencia está en cómo uno obedece, y es aquí donde el primer pacto, el antiguo pacto, falló. Yahuwah detalló sus requerimientos. A cambio, los israelitas serían bendecidos sobre todas las naciones de la tierra. Ahora hay que recordar, estos eran personas que solo unos meses antes eran esclavos. Esto les pareció una oferta dulce, llevándolos sobre todas las otras naciones. ¿Te acuerdas de sus respuestas? Oh, sí, fue muy entusiasta. Todo lo que ha dicho Yahuwah, nosotros haremos. Ahora mismo, Yahuwah sabe que en nuestra naturaleza caída pecadora somos incapaces por sí mismos de cumplir la ley divina perfectamente. No fue nunca su intención que la ley, cual recordemos es una transcripción a su carácter, se convirtiera en una carga que las personas intentaran mantener por sí mismo. ¿Pero eso fue lo que pasó? Sí, pero porque la gente lo puso en esos términos. Todo lo que Yahuwah ha dicho, nosotros haremos. Ellos fueron quienes decidieron ponerlo en términos de logros propios. Ellos fueron quienes hicieron de la ley una labor del camino, la cual vino a ser una carga cuando descubrieron que no podían cumplir. Aún no habían discernido lo que David sabía cuando dijo en Salmos 119, he visto el fin de la perfección, pero tu mandamiento es sumamente amplio. Y, como sabemos todos, estos fallaron espectacularmente. Pero aquí es donde algunos se confunden en entender los dos pactos. Los pactos fallaron no porque había algo errado en los requerimientos, sino porque no hubo voluntad en el hombre para depender de la ayuda divina para cumplir con la ley divina. Ellos querían depender de sus propios esfuerzos. Este es el asunto. Pero te encuentras con unos que predican que el antiguo pacto eran los 10 mandamientos. No fue así. Ciertamente es el fundamento del antiguo pacto, porque la obediencia a la ley divina ha sido siempre el requerimiento para ser premiado en la vida eterna. Sin embargo, la ley de los 10 mandamientos no era el antiguo pacto en sí. Bueno, me estoy sintiendo confuso aquí, casi bizantino. Los 10 mandamientos no son en realidad el antiguo pacto. No, el antiguo pacto como el nuevo es simplemente un acuerdo entre Yahuwah y su pueblo, eso es todo. Obedece y vive, desobedece y muere. La gran importante diferencia sobreviene de quién es la fortaleza que usas para obedecer. Los israelitas querían obedecer basándose en sus propios esfuerzos y voluntad, su propia determinación. Y este es un esfuerzo que siempre está destinado a fallar. En realidad así es. Hemos heredado la naturaleza caída. Dentro y de sí mismo no existe forma que podamos perfectamente cumplir con la ley. Entonces, ¿el nuevo pacto es? El nuevo pacto aún requiere obediencia a la ley divina, pero esta vez se hace mediante la fe en la sangre y los méritos del Salvador. Como Pablo dice en Romanos 3, por cuanto todos han pecado y no alcanzan la gloria de Yahuwah. Aquí es porque, como Hebreos 4 lo explica, Yahushua fue tentado en todos los puntos, igual que nosotros, pero sin pecado. Así que nunca es un camino de obras. Bajo el nuevo pacto, la obediencia es aún requerida, pero ahora es mediante la fe en Yahushua. Precisamente, de hecho, la obediencia mediante la fe en Yahushua es la única forma que la verdadera obediencia es posible. Leamos Hebreos 8, comenzando con el versículo 8. Me encanta ese pasaje. Explica la diferencia entre dos pactos claramente. Muy bien. Nos dice... Mirad que vienen días, dice Yahuwah, cuando estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto,
y yo me desentendí de ellos, dice Yahuwah. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yah. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoced a Yahuwah, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inquietudes, al decir, un nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Vemos que en el nuevo pacto, Yahushua ha cumplido la ley por nosotros, si lo recibimos mediante la fe. Cuando Él viva en nuestros corazones mediante la fe, la ley de Yahuwah es inscrita en nuestro corazón. Entonces guardaremos la ley, porque es parte de nosotros. Somos uno con Yahuwah, así como con Yahushua, tal como el oro. Puedo verlo. El antiguo pacto fue por obras, mediante la elección propia. Exacto. Pero ahora, después de miles de años de intentar y fallando mantener la ley mediante nuestros propios esfuerzos, por fin hemos descifrado que no está en nuestra capacidad. Y es aquí donde entra el nuevo pacto. Mediante la fe, los méritos y la sangre, Yahushua, la ley divina, es escrita en nuestro corazón. Es lo que nos capacita para cumplir la ley, porque la obediencia aún es requerida. El nuevo pacto no cambia la ley de Yahuwah, sino que nos dota con el poder de obedecerla. Entonces, brevemente, ¿qué les dirías a los que aclaman que el antiguo pacto son los 10 mandamientos y que fue clavando en la cruz ya no vinculante? Los aliento a que repasen Romanos 3, donde Pablo trata con este mismo asunto. En el versículo 31, él establece un principio importante al preguntar, ¿anulamos la ley entonces mediante la fe? Entonces contesta su propia pregunta declarando enfáticamente, Yahuwah lo prohíbe. Al contrario, afirmamos la ley. Amén. Es todo Yahushua, su poder, su rectitud, en sí su propia fe, dada a nosotros como un regalo. Lo que la gente tiene que entender es que el nuevo pacto no cambia la ley de Yahuwah, sino que nos arma con poder divino para obedecerla. El libro de Revelaciones hace referencia de Yahushua como el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Hay mucho significado envuelto en esta pequeña frase. Bueno, ya siempre ha tenido un plan para nuestra redención, pero fuera de esto, si fuese necesario, ¿qué más ves aquí? Este versículo revela que el nuevo pacto, la gracia provista mediante la muerte de Yahushua, existió desde la fundación del mundo. Fue el plan de Yahuwah desde el principio que todo israelita mantuviese la ley mediante la fe en el prometido Mesías. El antiguo pacto solo falló porque insistieron en hacerlo por sí mismo en lugar de confiar en los méritos del prometido Redentor. El libro de Hebreos confirma que Abraham se convirtió en heredero a la promesa mediante la fe y no por obras. En otras palabras, Abraham fue declarado recto por su fe en la promesa de Yahuwah. Él estaba bajo el nuevo pacto. Esto es un aliento, tener ese ejemplo pre-éxodo. Creo que todos estamos de acuerdo que no existe la salvación en una experiencia en el antiguo pacto. Nadie se hace recto mediante las obras de la carne. Exacto. Solo es mediante la experiencia de fe en Yahushua del nuevo pacto donde encontramos la salvación. Y esta es rectitud mediante la fe. Si aceptamos a Yahushua en todo nuestro corazón, permitiendo que su voluntad nos guíe en todas las cosas, nuestra vida, como la de Él, será de una entrega continua a la voluntad del Padre. Entonces nuestra constante oración, como la de Él, será no mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Hermoso, en realidad hermoso. Y solo es un camino, mediante la fe en el Salvador. Es todo por hoy. Si tienen consultas, comentarios, peticiones de oración, envíenos un mensaje. Siempre nos complace oír de nuestros oyentes. Visítenos en nuestra página web en worldlightchange.com/español y regístrase. Si no podemos responder mediante el programa, lo haremos directamente a su correo. Con ustedes, Laura Martínez con su promesa diaria de la palabra de Yahuwah. Si disfruta de la radio WLC, invite a sus amigos y familiares también. Si conoce a alguien quien esté interesado en los eventos de los últimos días o tiene un compañero de estudios bíblicos, invítelo a worldslastchance.com/español. Estamos preparando un pueblo para el pronto regreso del Salvador.
No existe ninguna situación en la vida por la cual Yahweh no haya provisto una promesa. Durante la Primera Guerra Mundial, la Brigada 91 de Infantería de la Armada Expedicionaria tuvo un comandante creyente en las promesas de Yahweh. Él le dio a cada soldado en su comando una pequeña tarjeta en la cual estaba inscrita con el Salmo 91, el mismo número de la brigada. Todos los días los hombres recitaban juntos y clamaban las promesas en oración. Con sus plumas te cubre y debajo sus alas hallarás refugio. 1000 caerán a tu diestra y 10.000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Solo con tus ojos mirarás y verás las recompensas de los inicuos, porque has hecho a Yahweh, cuál es mi refugio, al Altísimo por habitación, no te sucederá ningún mal, pues Él dará orden a sus ángeles acerca de ti, para que estén en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Más tarde, la Brigada 91 peleó en 3 de las más sangrientas guerras de la Primera Guerra Mundial. Otras unidades americanas que habían peleado en las mismas batallas sufrieron hasta un 90% de pérdidas, pero la Brigada 91 no sufrió ninguna pérdida relacionada con la batalla. Un piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial fue derribado y encarcelado en un campo de concentración. Un día, después de casi 2 años como prisionero de guerra, levantó la vista para ver el cielo lleno de B-24 y B-17. Los prisioneros comenzaron a gritar de alegría, esperando ser liberados pronto. Sin embargo, su alegría pronto se convirtió en terror cuando se dieron cuenta que no vivirían para ver la libertad. El piloto, que estaba en la enfermería en ese momento, saltó debajo de una mesa de hierro. Otros 2 soldados se acomodaron juntos también, un joven soldado judío y un católico romano. En su miedo, los pensamientos del piloto se volvieron hacia Yah y comenzaron a recitar el Salmo 91. El muchacho judío intervino inmediatamente. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No tendrás miedo por el terror de la noche, ni para la flecha que vuela de día, ni por la peste que anda en las tinieblas, ni por la destrucción que desperdicia al mediodía. El joven católico oró: Señor, yo no sé de corazón, pero amén, amén, amén. Cuando terminó la batalla, el campo de concentración, la enfermería de los prisioneros, los barracones, todo se redujo a una pila de escombros. Todo lo que quedaba era una mesa de hierro debajo de la cual habían 3 hombres jóvenes, reclamando las promesas del Salmo 91. Estos aclamaron las promesas de Yahweh y Él oyó y cumplió sus promesas a ellos. ¿Tienes miedo? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas guía? Aclama una promesa. Yahweh cumple con toda promesa que Él ha hecho y Él te ha de cumplir con las promesas dadas a ti. Se nos ha dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamar. Jodi Picoult, en su libro El guardián de mi hermana, hace una simple y profunda declaración. Dice ella: tú no amas a alguien porque es perfecto, la amas a pesar del hecho que no lo es. Y es así como Yahweh nos ama. Como todo pariente amador, quien ve que su hijo o hija está en peligro, él va a gritar lo más fuerte que pueda para llamarnos la atención, a que despierten y se preparen, y rendirse por completo. Así es, Luis. Una vez escuché el último gran erudito bíblico, Dr. Leslie Harditch, dando un discurso donde dijo: a menudo oigo a mis estudiantes decir, leer la Biblia no es divertido porque te pone bajo. Aparentemente esa es una frase usada por los adolescentes de los 70 en los Estados Unidos. No les gustaba que se les pusiera por bajo o que se les criticaran.
Pero entonces el Dr. Harnigans dije, si lo hace, si eres un asesino te va a decir que matar a otro está mal, si eres un mentiroso te dirá que está mal ser deshonesto, pero si estás haciendo algo que te mantenga fuera del cielo, ¿no quisiera saberlo? Bueno, sí, por mi parte, claro que sí. Si alguien está en peligro moral, no les haces ningún favor manteniendo silencio por miedo de herir sus sentimientos. Y ese es el punto del mensaje a la Odisea. Si nos mantenemos dormidos en el peligro, si continuamos en el camino que estamos completamente confiados, que todo lo sabemos para ser salvos y que todo lo demás es error, si continuamos diciéndonos que somos espiritualmente enriquecidos y abundantes de sabiduría y sin necesidad de nada, aquel día te sorprenderás sin que sepas nada. Es un riesgo muy grande, estamos muy cerca del fin para continuar en la ceguera. De veras lo estamos, Pedro. El 24 de octubre de 2017, el News Corp Australian Network publicó un artículo en el cual citaron al presidente ruso Vladimir Putin diciendo que los soldados supermodificados son una amenaza, que es peor a una bomba nuclear, añadiendo que pronto esto se convertirá en realidad. ¿Que te refieres a algo como los cyborgs o algo así? ¿No fue que los productores de Hollywood hicieron una película del tema? Creo que se llamó El Soldado Universal. En realidad sí. No tenemos tiempo de profundizar ahora, pero miren por sí mismos. Esto es serio. Según Putin, una armada de matones entrenados, matones incapaces de sentir miedo o dolor, son una posibilidad muy real, puesto que los científicos están muy cerca de sellar el código genético que les permitirá crear, cito, un humano con características prediseñadas. Hay cosas raras pasando en este mundo, varias de las cuales no sabemos nada al respecto. Estamos en un tiempo muy extraño por vivir. De veras lo es. Y ninguno puede costarse decir que el mensaje a los laodicenses se le aplica a aquel o aquella, pero no a mí. Arrepentimiento y humilde dependencia en Yahuwah es lo único que atravesará a cualquiera en todo esto. Escuchen, cuando las trompetas comiencen a sondear, 1/3 de los árboles se quemarán. Será un tiempo de terror. El mundo enfrentará hambruna inminente. Y lo sabrán. Y eso es solo el principio, de ahí solo empeorará. Bastante peor. Cuando el transporte marítimo global se ha destruido durante la tercera trompeta y todo el caos y sufrimiento resultado por las inmensas olas barriendo la Tierra, solo será tu conocimiento personal en Ya lo que llevará a cualquiera de nosotros sobrellevar esto. Nadie entonces dirá, soy rico, abundante en todo, no tienes nada que yo quiera. La gente comenzará a despertar de cuán destituidos espiritualmente están. Y para muchos será muy tarde. Este es un pensamiento solemne pero verdadero. Ahora, en esos tiempos de paz relativa, ahora es cuando debemos volvernos hacia el verdadero testigo, aceptar su inspirada evaluación y arrepentirse. Si no cree que esto se aplica a usted, acéptelo por fe. Él sabe de lo que habla. Él no lo está rebajando, él intenta salvarlo. Ahora es nuestra oportunidad de huir de la Odisea y unirse a la iglesia de Amorosa Hermandad. Solo teniendo la ley de amor escrita en nuestros corazones, solo tomando la palabra de Ya, cualquiera de nosotros atravesará por todo. No necesita prepararse por sí mismo. La verdad es que no puedes. Pero si necesita hacer una elección consciente para aceptar el regalo de rectitud de Yahushua a cambio de sus inmundas vestimentas, elija hoy. Dejarlo que él lo envuelva en sus puros y blancos pliegues brillantes. Elbert Hubbard dijo una vez, un amigo es quien sabe todo de ti y aún te ama. Este es Yahushua. Él sabe todo de ti. Él conoce todo pecado secreto, toda dificultad privada, todo pensamiento escondido. Y Él te ama de todas formas. Únase una vez más mañana. Hasta entonces, recuerde, Yahuwah le ama. Y en Él, su confianza es segura. Ha estado sintonizando con Radio WLC. Comparta con individuos dispuestos e interesados en oír y ver por sí mismos los testimonios bíblicos. En la página podrá descargar vídeos, programas de radio, artículos para aquellos que no saben utilizar un computador o no lo tienen. También pueden hacer petición de un conjunto de libros enviados a quien lo pida en cualquier parte del mundo, completamente gratis.
Visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Esto es www.worldslastchance.com/ESPANOL. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.